¿no es cierto? Semana número 12 de nuestro ciclo semestral. Entonces, hoy corresponde hablar sobre el tema del sujeto, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el sujeto, ¿sí? Solo el sujeto, ya la próxima semana vamos a hablar del predicado, ¿sí? Estos últimos temas están estructurados, ¿no es cierto?, de tal manera que nosotros podamos reconocer de una manera adecuada todo esto, porque saben y sabemos que es importante todo esto, porque son preguntas o son temas, mejor dicho, que se pueden dar efectivamente en un examen de admisión. Así que necesitamos, obviamente, conocer, necesitamos saber estos criterios, estos puntos que son verdaderamente muy importantes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar principalmente sobre el sujeto hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos acá lo siguiente, dice el sujeto. En primer lugar, el sujeto no es la persona o el ser que hace la acción, puesto que hay sujetos que reciben la acción. Entonces, una definición más adecuada para sujeto es aquel elemento, aquel ser, ¿no?, de manera general, que de quién se habla o de qué se habla en la oración, ¿no? De quién estamos hablando o de qué estamos hablando, ¿no? Entonces sería una de las formas más adecuadas, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, los que están saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sí, muy bien. Continuamos entonces. Entonces tenemos el sujeto, ¿no? Ahora, ¿quién actúa? ¿Quién actúa como núcleo del sujeto, no? ¿A quién tenemos nosotros como núcleo del sujeto, no? ¿A quién tenemos como núcleo del sujeto? Entonces, el núcleo del sujeto el núcleo del sujeto principalmente, ¿qué cosa es? Es, ¿no es cierto?, un sustantivo, pero hay palabras que pueden, digamos así, que pueden realizar, ¿no es cierto?, el rol de sustantivo. O sea, palabras que pueden realizar el rol de sustantivo, ¿de acuerdo? Como los pronombres, sí, principalmente. Entonces, u otras palabras. Ya, muy bien, vamos a ver. Listo. Ahora dice acá, por ejemplo, vamos a ver, dice así. Dos talentosos deportistas recibieron una medalla por su participación. Lo primero que vamos a hacer es esto. Cuando a mí me dicen hallar el sujeto, vamos a partir de lo siguiente. Buscamos al verbo de la oración. Paso 1. Si yo quiero buscar al sujeto de la oración, busco al verbo, ¿sí? Busco al verbo principal, no vaya a ser que haya dos verbos. Buscamos al verbo principal de la oración. Paso 2. A ese verbo le buscamos la persona. A ese verbo le buscamos la persona. ¿Me entienden? Le buscamos la persona. ¿Entendido? Le buscamos la persona. Esa persona que hemos hallado, esa persona, sea una frase, etcétera, es el sujeto. Simplemente así se halla el sujeto. Se busca al verbo de la oración y a ese verbo se le extrae la persona. La persona es el sujeto de la oración. Entonces, dos talentosos deportistas recibieron una medalla por su participación. Entonces, buscamos al verbo y le buscamos la persona. Recibieron, el verbo es recibieron. Entonces, la persona que encaja aquí es ellos, ¿no es cierto? Ellos o ellas recibieron una medalla. Ellos. Entonces, el pronombre que encaja con el verbo recibieron es ellos. Ellos recibieron una medalla. ¿Y quiénes son ellos? Dos talentosos deportistas. Entonces, dos talentosos deportistas es el sujeto de la oración. Entonces, de esa manera, nosotros estamos hallando de manera adecuada lo que viene a ser el sujeto de la oración. Así se halla al sujeto de la oración. ¿De acuerdo? Esta es la manera. Paso 1, ¿cuál es el paso 1? El paso 1 es buscar al verbo de la oración. Paso 2, encontrar la persona. Esa persona hace el rol de sujeto. El verbo acá es recibieron y es ellos recibieron. ¿A quién se refiere con ellos? A dos talentosos deportistas
ese es el sujeto. Díganme, ¿quedó claro? ¿Se entendió? Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la persona de la que hablamos. Estamos hablando de los deportistas. Este es el núcleo. Se acabó. Así de fácil. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a continuar entonces. Así de fácil. Entonces va quedando claro, ¿no es cierto? Nada más. Entonces acá dice, recibieron la clásica. ¿Quiénes recibieron? Una medalla. Dos talentosos deportistas. A ver, el segundo. ¿Cuál es el verbo? Redactaremos. Redactaremos. Busquémosle la persona. Nosotros es la persona. Entonces, ¿nosotros qué es? Ya está como pronombre ya. Es el sujeto y este es el núcleo. Se acabó. Redactaremos es el verbo. Nosotros redactaremos. Ahí está. Listo, se acabó. Eso es todo. Así de fácil. Entonces, preguntamos ahí, ¿no? ¿Quiénes redactaremos? La clásica, la clásica, la clásica. Ahora acá, el correr a diario ayuda a mantener una buena salud. ¿Cuál es el verbo, estimados jóvenes y señorita? Ayuda a mantener. Ayuda a mantener es mantiene, perífrasis. Entonces, acá está el verbo, ¿sí? Acá está el verbo. Yo ayuda a mantener, tú ayuda a mantener, o él ayuda a mantener. Él o ella. Él ayuda a mantener una buena salud. ¿Quién es él? ¿Quién es él? El correr a diario, sujeto. ¡Oh! Ya está, se acabó. Él ayuda a mantener una buena salud. ¿Quién es él? El correr a diario, núcleo correr. Listo, se acabó. Oh, ya está. Así es, así es, así es. Método clásico es preguntar, ¿no? Método clásico es preguntar, ¿no? ¿Qué ayuda a mantener el correr a diario? ¿Entendido? Chicos, ¿se entendió? ¿Quedó claro? Tienen que hacernos líos. Así nada más. ¿Listo? Ya está. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Listo. Ahora. Listo. Todo bien. Lico. Lico es el método. Lico es. Ahora, sigamos. Vamos. Reconocimiento del sujeto. Ubicar al verbo de la oración. Realizar la pregunta quién o quiénes o qué más verbo. ¿Ya? O si no, directo el verbo ya. Ya sabes. Uno, se ubica el verbo. Luego del verbo, preguntar quién, quiénes o qué. ¿Ya? O si no, de frente. De frente. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Reemplazar al sujeto por yo, tú, él. O sea, si preguntas quién, por yo, tú, él. Pero si preguntas qué, lo cambias por eso. Ya. A ver, vamos. Vamos, vamos. Listo. Observar que el núcleo. Por ejemplo, acá. Analizan virus y bacterias los biólogos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, la UNAL. Buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo, chicos? Analizan. Analizan, yo analizan, tú analizan. Ellos, ellas, ellos. Sería ellos. Ellos analizan los virus y bacterias. Ellos analizan los virus y bacterias. ¿Quiénes son ellos? Los biólogos de la UNAL. Sujeto. ¿Quiénes son ellos? Los biólogos de la UNAL. Se acabó. Este es el sujeto. Plim, 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 plim. Listo, ya está. Nada más. Entonces, la pregunta clásica, ¿quiénes analizan los virus? Ah, pues ya está. Ellos lo analizan. Se acabó. Ya está. ¿Qué te pareció? Ahí está. ¿Quiénes? Ellos. Ya están. Me gusta ver tus ojos. Me gusta ver tus ojos. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Gusta, me gusta, ya, me gusta. O ver. ¿Ver? ¿Me gusta ver? No, me gusta no. El verbo es gusta. Gusta. Ya, me gusta. Gusta. Pues sí. Me gusta. ¿Qué me gusta? Me gusta él. Me gusta él. Sí, me gusta él. Claro, obvio. Ya, acá es me gusta él. ¿No? Pero ¿quién es él? Ver tus ojos. Ver tus ojos. Recuerda que si tengo un infinitivo acá, recuerda que si tengo un infinitivo, este infinitivo podría estar llevando de manera tácita un artículo. Me gusta el ver tus ojos, el mirar tus ojos. Este es el sujeto. Plin, se acabó. ¿Sí? Ya está. O la clásica, que me gusta. Eso, ¿qué es eso? Ver tus ojos. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? Es ver tus ojos, no tus ojos. Todo, 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 todo. Él me gusta. Me gusta él. ¿Qué es él?
El ver tus ojos. Ahí está, ¿no? El ver tus ojos o ver tus ojos. ¿Entendido? Ya está. Ahora, acabamos. Ahí sería, ¿qué me gusta? ¿Ves? Ver tus ojos. Ya está. Nada más. Ya no te hagas líos. Ya no estés ahí. Listo. Nota, el sujeto nunca empieza por preposición. Claro, eso es cierto, ¿no? El sujeto no empieza con preposición. Pero ya nos dimos cuenta, ¿no? Ya no podemos caer. Claro, acá me están preguntando algo. Miren, ver qué sería núcleo. Verlos y tus ojos es complemento directo. Sí, lo que pasa es que este es un sujeto subordinado, pero es sujeto. Sujeto subordinado. El sujeto subordinado con infinitivo, el sujeto subordinado con infinitivo, el infinitivo funciona como ¿qué? Como núcleo. Ya, eso vamos a ver en las subordinadas. ¿Sí? Hasta aquí todo claro, pero sí es el núcleo. Sí, eso sí. Ya está. Listo, ahora sí, tenemos todo claro. Ahora acá. Estructura del sujeto. Vamos con la estructura del sujeto. Estructura del sujeto. A ver. El núcleo del sujeto. Atención. El núcleo del sujeto, recuerda esto, es el sustantivo. Y toda palabra que equivalga a un sustantivo en el análisis de la oración. El pronombre. El infinitivo, hemos visto. ¿Sí? Su compañero preguntó cuál es el núcleo, ¿no? ¿No? En ver tus ojos. ¿Cuál era el núcleo? Ver. Ver. ¿Y ver qué es? Infinitivo. Ah, ¿verdad? O una proposición subordinada. O sea, todos los que equivalgan al sustantivo. Todos los equivalentes al amigo sustantivo. ¿Entendido? Así de fácil. ¿Ya? Muy bien. Listo. Sigamos entonces, sigamos. ¿Quiénes son modificador directo? Que tenemos al núcleo. Modificador directo son dos palabras. ¿Cuáles son esas dos palabras? Modificador directo son los determinantes. Sino que los determinantes son varios, ¿no? A ver, ¿quiénes son los determinantes? Vamos a recordar. Vamos a recordar. ¿Quiénes son los determinantes? Determinantes, ¿quiénes son? Los artículos, los demostrativos, los posesivos, cuantificadores numerales, cuantificadores indefinidos y los enfáticos, ¿de acuerdo? Y también los adjetivos, y también acá incluye, con los adjetivos, junto con ellos, se incluye a las frases adjetivas. ¿Entendido? ¿Quién es el núcleo del sujeto? ¿Quién es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto, ¿quién es? El núcleo del sujeto es el sustantivo y sus equivalentes. ¿Quién es modificador directo? Los determinantes y el adjetivo. Listo. Ahora, aquí mucho cuidado. Tú tienes que guiarte de Pres San Marcos, del libro de Pres San Marcos. De ahí tienes que guiarte. De los materiales de San Marcos, y esto ha venido en admisión. Modificador indirecto. Modificador indirecto. Hay que tener mucho cuidado aquí. El modificador indirecto es la frase preposicional. ¿De acuerdo? El modificador indirecto es una frase comparativa. ¿De acuerdo? Una proposición subordinada. ¿De acuerdo? Una proposición subordinada. ¿De acuerdo? Pero también la aposición. Hay libros preuniversitarios que colocan a la aposición como un complemento distinto, aparte. San Marcos no lo considera así. La aposición forma MI, así sea posición específica o explicativa. Esto tú lo puedes confirmar, comprobar en los libros de Pres San Marcos o en el libro de Pres San Marcos, en sus materiales, en sus ejercicios y hasta en exámenes de admisión. Yo hasta el día de hoy no entiendo por qué algunos, no entiendo por qué enseñan la posición como si fuera parte. Y cuando enseñan el sujeto complejo, para subsanar eso dicen, no, es MI más aposición. ¿Por qué? Porque en el fondo saben eso, pero no entiendo, no lo dicen. Bueno, entonces, ¿quién es modificador indirecto? La frase prepositiva, la frase comparativa, las proposiciones subordinadas, las adjetivas, ¿sí? Y la aposición. ¿De acuerdo? Eso es algo muy cierto, ¿ya? Muy bien. Ahora,
Una vez que tenemos esto, vamos a pasar a lo siguiente. Nota, dice acá. Para hallar el verbo principal, ¿no es cierto? No te olvides de esto, ¿sí? El verbo principal se tendrá en cuenta que si hay más de un verbo, claro. Verbo principal, si hay un solo verbo en la oración, si hay un solo verbo en la oración, obviamente se entiende que ese verbo es el principal, si hay uno solo. Pero si es que hay más de uno, no te olvides que los verbos subordinantes llevan siempre enlaces, que son los siguientes. Son las palabras que, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, dónde, cómo, cuándo, porque, aunque, sí, mientras, apenas, etcétera. ¿Ya? No olvidemos eso. ¿De acuerdo? Ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente. Sería acá, ¿no es cierto? Esto, ¿no? Luis obtuvo una beca. Entonces, aquí lo que vamos a hacer simplemente es lo siguiente. Obtuvo es el verbo. Obtuvo es el verbo. Pero se supone que obtuvo, aplicamos el método. Yo obtuvo, tú obtuvo, él obtuvo, ¿sí o no? Él obtuvo, ¿no es cierto? ¿Y quién es él? ¿Quién es él en la oración? En la oración, él es Luis, ¿no es cierto? Entonces ya hemos hallado el sujeto ahí. Entonces veamos ahí. Luis, entonces es el núcleo del sujeto y es el sujeto de la oración, ¿sí o no? ¿No es cierto que con el método de buscar el pronombre es lo mismo, pero más rápido? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Es lo mismo, pero más rápido, ¿no es cierto? Ahora tenemos la siguiente oración. El joven estudioso de nuestra escuela obtuvo una beca. Lo primero que hay que hacer aquí, es buscar al verbo. El verbo es obtuvo, ¿no es cierto? Obtuvo. Entonces yo lo que hago es analizar. Yo obtuvo, tú obtuvo, es él obtuvo, ¿no es cierto? Es él obtuvo. Ahora dime, ¿quién es él? ¿Quién es él? El joven estudioso de nuestra escuela. Todo esto es él, ¿no es cierto? Entonces, ¿todo esto qué es? Todo esto es el sujeto. El joven estudioso de nuestra escuela es el sujeto. ¿Sí o no? Ya está. ¿No es cierto? Eso es todo. Ahora, si analizamos, tenemos así. Tenemos que él es un determinante artículo. A ver, primero tenemos que él es un sustantivo. Es el núcleo del sujeto. Tenemos que él es un artículo y que el artículo es modificador directo. Tenemos que estudioso es un adjetivo y los determinantes y los adjetivos son MD, no te olvides. Los determinantes y los adjetivos son modificador directo, ¿no es cierto? Sí, quedó claro, ¿no? Clarísimo, creo, ¿no? Ahora quiero que tú veas aquí lo siguiente. Pero él es artículo de estudioso, ¿cierto? ¿Sí? No, de joven, perdón. Y estudioso es adjetivo de joven, es el núcleo. Ahí está el núcleo. Ahora nos queda de nuestra escuela. Pero este de nuestra escuela también se refiere al joven. Pero como es una frase que lleva preposición, es una frase prepositiva. Y la frase prepositiva, atención, que empieza con la preposición de justamente, ¿no? La frase prepositiva, ¿qué cosa es? La frase prepositiva es entonces, ¿qué cosa? Es un MI. ¿Se entendió, chicos? ¿Quedó claro? ¿Sí? Hemos aplicado, ¿no? Los determinantes y adjetivos son MD, las frases prepositivas son MI, y todos siempre le afectan ¿a quién? Al núcleo del sujeto, ¿sí? Porque es el joven. Es joven, estudioso y es joven de nuestra escuela. ¿Se entendió? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya ven qué fácil es hallar el sujeto y qué fácil es hallar los complementos. Ya ven, no nos hacemos la vida difícil, nada de estar preguntando y nada de eso, ¿no? Porque después ahí nos confundimos con las preguntas de lo de lo y, ¿no? Esto es algo muy directo, ¿no? O sea, el verbo personal, los pronombres personales, mejor dicho, ¿no? Pronombres personales son los que se dedican a reemplazar justamente a los sujetos de la oración, ¿no es cierto? Se dedican a reemplazar a los sujetos de la oración. Los pronombres lo, los, la, las, me, no, sé,
Esos son pronombres objetivos. ¿Por qué son objetivos? Porque son el objeto directo, son el objeto indirecto. En cambio, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, son los sujetos. ¿Se dan cuenta? Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos son sujetos. Y me, nos, te, se, lo son objeto directo o indirecto, dependiendo. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? ¿Estamos bien entonces? ¿Sí? ¿Con la clase? Sí, ¿no es cierto? Excelente. Entonces, ya ve, ya está. Listo. Entonces ya estamos. Aparte que ustedes tienen, pues ya se podría decir así, relativa experiencia. Entonces explicamos más rápido, ¿sí o no? Ahí está. Ahora, dice acá, el joven que estudia mucho obtuvo una beca. Entonces, sacando provecho a ello, pues, no es una desventaja, es una ventaja. Siempre jóvenes, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo a ustedes, siempre tienen que esforzarse por sus metas, ¿ya? Así parezca difícil o así demande tiempo, tienes que esforzarte por tus metas. Tú te esfuerzas, estudias y vas a lograr tus metas, ¿ya? Así como yo les estaba contando, ¿no? Les estaba contando que estaba estudiando un doctorado. ¿Qué creen? Ayer jueves sustenté mi tesis de doctor. Ya soy doctor, gracias a Dios, ¿no? Entonces ya pude aprobar. Entonces ya salí de eso, pues ya llegué a ese grado. Entonces, esfuércense. Las cosas cuestan. O sea, no plata exactamente, ¿no? Sino que cuesta un sacrificio. Y vale la pena. Vale la pena. Vale la pena, ¿cierto? Esforzarse, dar un poco más de sí, ¿es cierto? Para salir adelante, ¿no? Ahora yo, pues, tengo, entre comillas, sin lujo ni soberbia, tengo la autoridad para decirte que estudies. Ahora sí completé todo ya. Licenciado en lingüística, licenciado en educación, magíster en educación y ahora doctor en educación. Ya, pues, ahora sí, ¿no? Entonces, estudien, muchachos. Yo sé que ustedes se esfuerzan y por eso yo lo que hago es enseñarles de la manera más práctica para que ustedes puedan entender, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan entender, ¿no? Que ustedes puedan resolver los ejercicios de una manera adecuada. Claro, y todo va a valer la pena. Tú vas a dar cuenta que tal vez te has amanecido unos días, que tal vez has entrado a seminarios, que te has esforzado, que has resuelto ejercicios de la pre, que has estado siempre ahí leyendo, practicando, buscando preguntarle a tus profesores, y tu resultado va a ser positivo, tu resultado va a ser ingresar, que va a ser tu primera parte. Luego tu resultado va a ser bachiller, ser titulado, y si deseas llegar a más, es opcional, tú lo puedes lograr. Todos nosotros estamos, todos nosotros estamos en la capacidad, todos estamos en la capacidad de lograr las metas. Uno de los obstáculos más grandes no necesariamente es lo económico. Uno de los obstáculos es a veces uno mismo. Créanme que la tesis la tenía ya casi hecha. Sin embargo, días antes de sustentar, una semana antes, me dicen que tenía que corregir muchos aspectos. Y me amanecí muchos días y casi ya había hasta tirado a la toalla, como dicen. Si me jalan, decía yo, si la doctora piensa que mi asesora era no, doctora, ¿no? Bueno, pues jalaré el curso y vuelvo a llevarlo a la próxima, ¿no? El sustento de aquí a 6 meses, dije. Me preparo más. Pero no, me animó también la asesora y me amanecí un par de días, falté al trabajo, falté aquí también, no, falté a varios trabajos que tengo, falté a varios, ¿sí? Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo. Y hoy se ve reflejado, ¿no? Se recupera, claro, se ve reflejado en esto, ¿no? Claro, fue una prioridad, ¿no? Fue una prioridad, tuve que hacerlo, lo he realizado y bueno, pues se cumplió. Entonces, jóvenes, ustedes también tienen que esforzarse bastante. Yo sé que los sacrificios que ustedes hagan en este momento tal vez no tengan un resultado inmediato, pero cuando lo tengan, ustedes van a dar la razón a sus consejeros, a sus tutoras, a sus profesores. ¿De acuerdo? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, el joven dice que estudia mucho, obtuvo la beca. Entonces, acá, ¿cuántos verbos hay? Acá, ese fue el momento de reflexión, ya, porque siempre es bueno también, ¿sí? Muy bien. ¿Cuántos verbos hay aquí?
obtuvo y estudia. Pero ¿qué cosa habíamos dicho? Que cuando hay dos verbos, ¿a quién se busca? Al principal, ¿no? Cuando hay dos verbos, ¿a quién se busca? Al principal. Entonces, a este verbo y a este verbo. Entonces, miren aquí. Este estudia a quién lleva adelante. Al qué, ¿no es cierto? Y el qué es una palabra subordinante, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que estudia, le vamos a colocar VS, que está subordinado por el qué, ¿no es cierto? Entonces, obtuvo, ¿cómo queda? Como VP, principal, le vamos a colocar así, ¿ya? Ahora díganme ustedes, trabajamos con el verbo obtuvo. Entonces, le buscamos ¿qué cosa? ¿Qué cosa le buscamos? La persona, ¿no? Le buscamos la persona. ¿Cuál sería la persona? Yo obtuvo, tú obtuvo, él obtuvo, ella obtuvo. Trabajamos con el masculino él. ¿Qué te parece? Por ser clásico, ¿sí? Él. Dime, él obtuvo una beca. Chicos, ya salió. ¿Quién es él obtuvo una beca? Dime, ¿quién es él? ¿Quién es él? El joven que estudia mucho, ¿sí o no? Correcto, todo esto, ¿sí o no? Entonces, todo esto es el sujeto. Entonces, ahora lo analizo. Ahora lo analizo. ¿De quién estoy hablando específicamente? ¿De quién estoy hablando específicamente? De joven, ¿no es cierto? Estoy hablando de joven. Entonces, joven es el núcleo. Dime, él no es un artículo, sí. ¿Y el artículo cómo que funciona? Como modificador, ¿qué cosa? Directo. Ahora dime, que estudia mucho es una expresión que lleva verbo subordinado. Según la tablita que revisamos, lo que lleva verbo subordinado, ¿cómo se llama? Lo que lleva verbo subordinado se llama proposición subordinada. Y dime, la proposición subordinada que estudia mucho, ¿a quién le está afectando? ¿Que estudia mucho no se refiere al núcleo? Sí. O sea, es un modificador también. Pero las subordinadas son modificadores ¿de qué tipo? Indirecto. Y ya tenemos analizado el sujeto. Díganme, ¿se entendió el hallazgo del sujeto y el análisis de los elementos del sujeto? ¿Quedó claro entonces? Hemos analizado un sujeto con subordinada, entonces, ¿sí? Con MI. ¿Entendido? ¿De acuerdo? ¿Sí? Todo bien, entonces. ¿De acuerdo? Listo. Ahora lo borramos y vamos acá. Obtuvo y estudia. Obtuvo es el principal, estudia es el subordinado, ¿no es cierto? Y ahí está lo que teníamos. El determinante es él. El sustantivo es joven. Y que estudia mucho, ¿qué es? Una proposición subordinada. Ahora vamos a las funciones. Miren ustedes, el determinante es MD, el sustantivo es el núcleo y la proposición subordinada es MI. Y ya sabemos que él obtuvo una beca y que él es el joven que estudia, que es el sujeto y el predicado. Ahora aquí ya lo entendimos más rápido, ¿sí o no? Ahora aquí ya lo entendimos, ¿sí o no? Profe, si dijera un joven en vez de el joven, un también sería MD. Por supuesto, porque un es artículo indefinido. ¿Cuáles son los artículos definidos? El, la, los, las, el neutro lo. Indefinido, un, una, unos, unas. Un sigue siendo un artículo indefinido. Por lo tanto, sigue siendo MD. Sigue siendo MD. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Obvio, pues, ¿sí o no? Claro, obvio, sigue siendo. Claro que sí, muy bien. Listo. Todo claro entonces, ¿sí? Entonces sigamos avanzando y tenemos acá, atención con esta oración, vamos a analizarla. Dice así, el joven Luis, el estudioso, obtuvo una beca. Entonces buscamos a nuestro verbo, acá hay uno solo, así que no hay problema. El verbo es obtuvo. Entonces, obtuvo, le buscamos la personita, Dime, ¿no es cierto que ya hallaste la personita? ¿Sí o no? ¿Sí ya la hallaste, sí o no? ¿Cómo debería ser? Debería ser que él obtuvo una beca. Él obtuvo una beca. Él obtuvo una beca. ¿Y quién es él? ¿Quién es él? El joven Luis, el estudioso. ¿Por qué todo? Porque estoy hablando del joven, estoy hablando de el joven y que el joven se llama Luis. Y una característica del joven es que él le dicen el estudioso o es el estudioso. Entonces, todos me hablan de joven. Entonces, como él obtuvo una beca y él es el joven Luis, el estudioso es el sujeto. Estamos hablando específicamente del joven. Este él es un artículo modificador directo.
Ahora, aquí mucho cuidado. Sabemos que Luis, yo puedo decir el joven, pero aquí nos están diciendo que este joven se llama Luis. O sea, nos están especificando que el joven se llama Luis. Nos están especificando eso. Entonces, hay un elemento que se le llama aposición. Hay un elemento que se llama posición. La posición puede especificar al núcleo. La posición le afecta siempre al núcleo del sujeto, ¿entendido? O puede darnos un dato adicional de ese núcleo. Nos puede explicar algo sobre ese núcleo. Se llama aposición explicativa. La característica de la explicativa es que introduce la explicación entre comas generalmente, con una o dos, generalmente dos. ¿Entendido? Entonces digan ustedes, el núcleo es Luis. El núcleo es Luis. ¿Quién lo está especificando? Perdón. El núcleo es joven. El núcleo es joven, disculpe. Pero ¿quién lo está especificando? Díganme. ¿Quién lo está especificando? Luis. Entonces, esto es una aposición. Y la aposición, sea específica o sea explicativa, cumple la función de MI. Entonces, Luis es una aposición específica, MI. Y el estudioso se refiere al joven. El estudioso se refiere al joven. O sea, me está explicando una característica del núcleo, que es joven, y está entre comas, Es una posición del tipo explicativa, que funciona como MI. ¿Se entendió entonces? ¿Quedó claro? Esta partecita que voy a encerrar con una nubecita en color rojito es lo que tú debes saber, ¿sí? Que la aposición modifica el núcleo del sujeto, ¿sí? Que la aposición modifica al núcleo del sujeto y que esa aposición que modifica el núcleo del sujeto puede ser específica, su nombre lo indica, o explicativa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profe, ¿la posición de tipo explicativa es necesaria o simple información extra? Lo que pasa es que en el mundo de la ortografía, nos dicen que la explicación puede ser suprimida. Entonces, es por eso que muchos dicen que es una información adicional. Extra, como dice usted, ¿no? Extra, como dice, ¿no? O adicional. Eso es a nivel ortográfico. A nivel de análisis sintáctico, por estar presente, o sea, en el análisis sintáctico no interesa si la información es adicional o no. Aparece y punto. Entonces tiene que ser analizada. En lo sintáctico se analiza la aparición de elementos. Se analiza la aparición de elementos. ¿Ya? No se ve tanto, ¿no? ¿Por qué está o no está? Cuando se ve si está o no está, es por significado, es semántico. ¿Entendido? Sí. Pero sí podríamos decir de manera práctica que es un elemento adicional. Es una explicación. O sea, explicar es algo adicional para entender un poco más sobre el núcleo, para informar más sobre el núcleo. ¿Entendido, Cristian? Sí. Uy, Cristian, igual que yo, mira. Muy bien, Cristian. Está bien, ¿sí? ¿Se entendiste? Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿ya? Pero usted, bueno, normal. Sí sé que ya, ¿no? Ya. Oficialmente todavía no lo registran en SUNEDU. Todavía soy magíster. Cuando lo registren en SUNEDU, bueno, claro, o sea, ya tengo, ¿no? Ya aprobé, ¿no? Pero en 2 meses sale ya ahí con el grado respectivo, ¿ya? Pero normal, tú me puedes decir, profesor, no hay ningún problema, no hay ningún problema. No, normal, profesor, no es necesario que me digas, doctor, no es necesario, no es necesario. Profesor, nada más, claro. No me molesto. Conozco gente que sí se molesta, No, no me hago problemas. No, muy bien. Suena bonito, ¿no? Suena bonito. Ya, listo, pero ya está, muy bien. Ahora vamos a borrar y vamos a entender, ¿no? Porque acá lo tenemos. ¿Obtuvo qué es? Obtuvo es el verbo, sí. Obtuvo es el verbo. Ahora, él obtuvo. ¿Quién es él? El joven Luis, el estudioso. Él es determinante artículo, joven es sustantivo, Luis es sustantivo y estudioso es frase nominal. O sea, hay como una cadena de frases nominales. Pero, ¿de quién estamos hablando específicamente?
es de quién, del joven. Entonces, determinante es, el determinante artículo él es modificador directo, ¿sí? El sustantivo joven es el núcleo, ¿de acuerdo? Luis es sustantivo, aposición específica, y el estudioso es aposición explicativa, ¿sí? Y recordemos que las aposiciones no son aposiciones a secas. Para San Marcos, revisa los materiales de la pre, ¿sí? Vas a darte cuenta que la aposición es considerada para San Marcos como ¿qué? Como modificador indirecto. Entonces ya tenemos ahí el sujeto y tenemos el predicado, ¿sí? Claro, y de repente algunos de ustedes tienen su librito de la pre y va a encontrar que la aposición es considerada como un modificador indirecto. Hazle caso, obviamente. Si estás postulando a San Marcos, pues obvio que sí, ¿no? ¿Y por qué joven no puede ser un adjetivo? ¿Por qué joven no puede ser un adjetivo? ¿Sabes por qué no puede ser un adjetivo? Es que mira lo que va a pasar. No puede ser. ¿Por qué? Porque si tú me dijeras, mira, si tú me dijeras que este es adjetivo y este es artículo, ¿sí o no? Entonces tú me estarías diciendo que el núcleo es Luis, ¿sí o no? Este sustantivo sería el núcleo. Ahora dime, ¿sabes qué pasa? Que este sería modificador directo. Escucha, mira lo que estás diciendo, no te has dado cuenta lo que pasa. Mira, tú me estarías diciendo que este es modificador directo por ser adjetivo y que este artículo es modificador directo. Y lo que tú tienes que recordar es que todos afectan al núcleo. Tú estás diciendo joven Luis, pasa, pero estás diciendo ¿qué cosa? Estás diciendo el Luis que es joven. ¿Te diste cuenta, Gabriela? ¿Te diste cuenta? Entonces yo estoy hablando de el joven que se llama Luis, no de el Luis que es joven. Ven, ven chicos, ven, haga caso al doctor. ¿Entendido? ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Sí? ¿Sí, Gabriela? Sí, ¿no es cierto? Ahí está, pues. Por eso no puede ser. ¿De acuerdo? Por eso no puede ser. ¿Sí? ¿Entendido, Gabriela? Uy, pero Gabriela no me dice nada. ¿Sí? ¿Estás ahí? Gabriela. Se fue. Se durmió. Se durmió Gabriela. Me preguntó y se fue. Ya, pero no, es que lo digo para repetir, pues. Sí, entendido, ¿no es cierto? Quedó claro, ¿no? Ah, fue Edu, perdón. Fue Edu, ya, perdón. Es tu multicuenta. Ah, ya, mira, ven. Ah, tienes multicuenta. Muy bien. Listo, quedó claro, ¿no? Sí se entendió, ya. Sí se entendió, ¿no es cierto? No se olviden que todos afectan al núcleo, ¿no? Y te das cuenta, ahí te diste cuenta cómo es joven, ¿no es cierto? El núcleo, ¿no? Qué interesante, ¿no es cierto? Listo. Ahora acá, ¿qué más tenemos? Dice, que logres tu ingreso, que logres tu ingreso, nos importa. Que logres tu ingreso nos importa. Entonces, mira, acá tenemos el verbo logres y tenemos el verbo importa. Tenemos un verbo por aquí y tenemos un verbo por aquí. Obviamente que busco el principal, pero me doy cuenta que este tiene su elemento subordinante, una conjunción completiva. Y acá notamos que hay un verbo principal. ¿Me entienden? Entonces, yo diré lo siguiente, ¿no? Nos importa, nos importa, él nos importa, uy, él nos importa, ¿no? Él nos importa, él, uy, ¿ahora qué hago? Pero tranquilo, recuerda que tú podrías decir, el que logres tu ingreso, ¿sí o no? Se puede incrementar el artículo, te dije, ¿sí o no? ¿Te dije eso? Sí, te dije, claro. Sí, te dije, claro. Sí, recuerdas, hace poquito lo dije, ¿sí o no? Hace casi una hora que hemos empezado, ¿no? Ya, también, ¿no? El que logres tu ingreso en la UNS nos importa. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el sujeto? Sería que logres tu ingreso en la UNS, ¿no? ¿Cuál sería el sujeto? A ver, perdón. ¿Cuál sería el sujeto? Que logres tu ingreso en la UNS. Ah, ya, y todo esto, ¿no? Esto sería sujeto, ¿sí? ¿Entendido? Eso sería sujeto. Pero ahora hay un gran detalle, mira. Todo el sujeto, todo el sujeto es una proposición subordinada, ¿sí o no? ¿Se dieron cuenta? En el otro caso, una parte solamente era subordinada. En el otro caso, solo una parte era subordinada, que modificaba al núcleo joven. ¿Sí o no? En este caso, no es una parte. En este caso, no es una parte. En este caso, todo el sujeto está subordinado. No te hagas líos.
si todo el sujeto está subordinado, si todo el sujeto está subordinado, todo es núcleo. Todo es núcleo. Ya no hay MD, ya no hay MI, solo es núcleo todo. ¿Entendido? Entendido. Si todo el sujeto coincide con la parte subordinada, entonces todo es núcleo. Y eso nos sirve para las subordinadas sustantivas cuando veamos ya dentro de poco, ¿sí o no? ¿Qué te pareció? ¿Entendido entonces? ¿Sí? Listo. Ya está. Entonces, eso es algo genial ya. Sí, listo. Ahora sí, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver acá. Vamos a ver así. Ahí está. El logres importa. Bueno, se ha movido un poco ya. Ahora sí. Entonces, el que logres, él nos importa. Subordinada. Toda la subordinada cumple el rol de sujeto. Toda la subordinada cumple el rol de sujeto. Es núcleo, ¿sí? Listo. Eso es lo que queremos dar a entender. Ahora miren, las clases de sujeto. Vamos con, perdón, vamos con este punto. Dice las clases de sujeto. ¿Sí? Ahora estamos en el punto de las clases de sujeto. Disculpe, se fue por aquí. Ahora sí, sí se ve, ¿no? Ya. Las clases de sujeto. A ver, acá dice estructura del sujeto. Esto ya hemos visto. Chao, 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 chao. A ver, chao, chao, chao. ¿Qué dice? Chao, 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 chao. Ahí estábamos, ¿no? Listo, ahora sí. Las clases de sujeto. Las clases de sujeto son 8. Son bastantes, son 8. Pero son fáciles. No se preocupen. Son 8, pero son fáciles. A ver, acá dicen, por el número de núcleos. O sea, que si hay un solo núcleo, el sujeto es simple. Ahora, si el sujeto tiene 2 a más, es compuesto. Mira, ve qué fácil. ¿Entendido? Facilísimo, ¿sí o no? Si hay un núcleo, el sujeto es simple. Si hay de 2 a más núcleos, el sujeto es compuesto, ¿sí o no? ¿Entendido? ¿Qué te parece? Está fácil, ¿sí o no? Obvio, ¿no? A ver, ahora acá, por la presencia del sujeto. Si el sujeto está presente, está expresado. Si está presente, está expresado. Y si está expresado, ¿qué es? Expreso. Y si no está, está sobreentendido, es elíptico, es supuesto, es sobreentendido. Nombre clásico, es tácito. Es tácito. Sí, es tácito. ¿Cierto? Muy bien. O implícito, le dicen otros. Por el tipo de voz en la acción o por el tipo de acción. Si el sujeto hace la acción, escucha esto. Si el sujeto hace la acción, si el sujeto hace la acción, ¿el sujeto qué es? Activo. El sujeto es activo. Si el sujeto recibe la acción, le hacen la acción, el sujeto es pasivo. ¿Entendido? Hay sujeto activo, que es el que hace la acción, y hay sujeto pasivo, que es el que recibe la acción. Es el que recibe la acción. ¿Entendido? ¿Qué les parece? Bien, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. Ahora, vamos a ver. Por la presencia o no del MI. Por la presencia o no del MI. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si el MI está presente, si el MI está presente, entonces se llama complejo. Si el MI está presente, es complejo. Y si el MI no está, incomplejo. Un núcleo, simple. 2 a más, compuesto. El sujeto está escrito, expreso. No está, se supone, tácito. Hace la acción, activo. Recibe la acción, pasivo. Hay MI, complejo. No hay MI, incomplejo. Se acabó. Esas son las 8 clases de sujeto. ¿Entendido? Entonces vamos ahora a analizar las oraciones y determinar los tipos y todo. A ver, atención acá. Esos niños deportistas extrañan salir de casa. El verbo es extrañan. Extrañan. Ellos extrañan salir, ¿no? Ellos. Ellos extrañan salir. Ahí está. Ahora, ¿quién es ellos? ¿A quién se refiere con ellos? A esos niños deportistas. Ellos
extrañan salir de casa. Ellos son esos niños deportistas, sujeto. ¿De quién estoy hablando específicamente? ¿De los deportistas o los niños que son deportistas? De los niños estoy hablando. Entonces, niños, ¿qué es? Sustantivo. ¿Sustantivo qué es? Núcleo del sujeto, ¿sí? Eustacio, muy bien. Ahora, esos es determinante demostrativo. Miren, esos se refiere a niños. Entonces, ¿esos qué es? Modificador directo. Y deportistas se refiere a niños. Esto también es otro modificador. Pero los determinantes que hemos dicho y los adjetivos, los determinantes y los adjetivos funcionan como modificador directo. Listo, ya está. Una vez que ya tengo esto, entonces escribo las clases de sujeto. Como el sujeto está escrito, ¿qué cosa es? Como el sujeto está escrito, es expreso, abreviando. Como tiene un solo núcleo, es simple. Es simple, ¿sí? Ahora, como el sujeto tiene MD, no hay MI. Cuando hay MI es complejo. Entonces, como no hay MI, el sujeto acá, ¿qué cosa es? El sujeto es incomplejo. El sujeto es incomplejo. ¿Listo? Ahora, como los niños, ellos mismos, el mismo sujeto, ellos mismos, extrañan salir, o sea, ellos mismos hacen la acción. Por eso el sujeto, ¿qué sería? Por eso el sujeto, ¿qué sería? Activo. Entonces, el sujeto aquí sería activo. ¿Sí? Activo. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, no, sería activo. Entonces, ahí volamos esto. Y a ver, acá. Ahí está. Extrañan es núcleo del predicado, niños núcleo del sujeto, esos MD, deportistas MD. Y el análisis. Un núcleo simple, está escrito expreso, hace la acción activo, incomplejo, no hay MI. Listo. ¿Entendido? Vamos con la siguiente oración. Dice, los reclamos de las madres llegaron muy lejos. A ver, resolvemos aquí primero nosotros. Aquí el verbo es llegaron. Llegaron muy lejos. Ellos llegaron muy lejos. Ellos llegaron muy lejos. Pero digan ustedes, ¿quiénes son ellos en la oración? Ellos llegaron muy lejos. ¿Quiénes son ellos? Los reclamos de las madres, ¿sí? Ellos se refiere a los reclamos de las madres. Entonces, estimados jóvenes, este es el sujeto. ¿Sí o no? Ese es el sujeto. ¿De acuerdo? Ese es el sujeto, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? ¿De quién estoy hablando específicamente? De reclamos. Entonces, reclamos es el núcleo. Entonces, el los, ¿qué cosa es? Artículo. Y el artículo es un determinante, modificador directo. Pero acá hay una frase que afecta a reclamos, que es el núcleo, que es de las madres. Es una frase con preposición. Las frases con preposición son modificador indirecto. Aquí ya cambió un poquito el asunto, ¿no es cierto? Frase prepositiva, muy bien, Edu, eso es un MI. Entonces, aquí el asunto ya cambió un poquito, ¿no? Por la presencia del MI. Entonces, el sujeto, como está escrito, es expreso. Ese es lo primero. Lo segundo es que hay un solo núcleo, por lo tanto es simple, ¿sí? Aquí el sujeto es el que hace la acción, ¿o no? A ver, ¿cómo lo entendemos? Ya, ¿cómo lo entendemos? Que ellos llegaron lejos. Se entiende que es activo, porque ellos son los que llegan lejos. Ahora, como hay MI, correcto, Edu. Como hay MI, ¿qué es? Como hay MI, es complejo. Entonces ya tenemos hallado esto. ¿Sí? ¿Ya ven? ¿Se dieron cuenta? Ahora vamos a verlo aquí. ¿Sí? Llegaron, es núcleo del predicado, porque es el verbo. Reclamos es el núcleo del sujeto. Los SMD y de las madres SMI. ¿Sí? Y tenemos que es simple, que tiene un núcleo, es expreso, está escrito, está expresado, está presente. Es activo porque se supone que ellos llegan lejos. Los reclamos, ¿no es cierto? Está figurado, en sentido figurado. Y luego tenemos ahí, ¿no es cierto?, complejo. Y complejo se le dice, pues, justamente por la presencia de ¿qué? Por la presencia del modificador indirecto. ¿Entendido? Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos los estudiantes fueron castigados por el director. En este caso, el verbo es un poco más grande. ¿Cómo se llama este tipo de verbo? ¿Recuerdan, jóvenes? Se llama perífrasis verbal.
Y la perífrasis verbal sigue siendo un verbo, ¿no es cierto? Excelente, es perífrasis verbal, muy bien, Edu. Muy bien. Ahora acá, se supone que aquí, en este casito, se supone que ellos, ¿no es cierto? Ellos, se supone que ellos fueron castigados. O sea, el sujeto es ellos. Sí, el sujeto es ellos. ¿Quiénes son ellos? Los estudiantes. Entonces, como tenemos aquí, ¿no es cierto? A los estudiantes, entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Son pasivos. Ya, muy bien. Este es el sujeto. Estudiantes es el núcleo, obviamente, estamos hablando de ellos, y los es el modificador directo. Entonces, si analizamos esto, tenemos que el sujeto está escrito, ya pues es expreso, así rápido, hay un núcleo, ya es simple, ¿no es cierto? Ahora, ¿hay MI o no hay MI? No hay MI, ¿no? Como no hay MI, ¿qué es? Incomplejo. Pero acá hay un detalle, ¿no? Los estudiantes se castigan solos, ellos hacen la acción, ellos se castigan, o es el director el que los va a castigar. O sea, ellos van a recibir del director. ¿Qué van a recibir del director? El castigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Esto es activo o pasivo. Es un sujeto que va a recibir la acción. Entonces, es un sujeto del tipo, ¿qué cosa? Es un sujeto del tipo, ¿qué? Del tipo pasivo. Del tipo pasivo. Ya está. Eso es. Eso es pasivo. Ya está. Ahora, vamos a ver acá. ¿Qué dice acá? Ahora sí, el análisis. Ahí está. Núcleo del predicado, MDNS, simple, expreso, pasivo, incomplejo. Ahora veamos la oración que está ahí del otro lado. Dice, trabajaron mucho por su meta. Trabajaron es el verbo. Pero hay un detalle. Hay un detalle. Ellos trabajaron. Ellos. Pero ellos no es mucho ni por su meta. O sea, no se puede reemplazar. No se puede reemplazar, pero se sobreentiende que debe ser ellos. Entonces, es tácito, pues, ¿no? Este es el ST, el sujeto tácito, el sujeto implícito, silencioso, silente. Entonces, acá el sujeto viene a ser tácito. Ya cambió todo. Entonces, dime, si el sujeto es tácito, se supone que es un pronombre. Como es uno solo, se supone que es simple, ¿sí o no? Como es uno solo, es simple. Pero como es uno solo, no tiene MD ni MI. Entonces le decimos incomplejo de una vez. ¿Entendido? Vaya. Pero se supone que ellos trabajaron, que ellos hacen la acción. No está escrito, pero se supone que es activo. Activado. Listo, ya está. ¿Se entendió? ¿Se entendió esa última parte? Sí, se entendió esa última parte, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Correcto, ¿no? Listo. Entonces, ahora lo vamos a ver de la siguiente manera, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que trabajaron, el predicado, simple, tácito, activo y complejo. Listo, ¿qué te parece? ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Y se acabó lo de hoy, ¿cierto? Ya está. Ahora vamos a resolver los ejercicios. Ya está. Claro, rápido. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Está bien, ¿sí o no? Hemos visto posiciones específicas, explicativas, MD, MI con núcleo solo, con posición subordinada, las clases de sujeto. Ya está, ¿ves? De método LICO, pues rápido. Claro, en efecto. Doctor LICO, digamos. Ya está. Precoz, ¿cómo que precoz? A ver, precoz que anticipado se dice, ¿no? Algo así, ¿no? Muy bien. Listo. O que se anticipa a su época también significa, ¿no? Listo, entonces vamos con la práctica. Vamos con la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a compartir la práctica, ¿sí? Pero vamos a resolver los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a resolver los ejercicios, ¿sí? ¿Listo? Bueno, ya está. Vamos a la solución de ejercicios. Número 1, atentos todos, entonces, vamos a resolver, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver. Número 1, dice acá, 1. Resolvemos, ¿ya? Dice acá, teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elija cuál de las siguientes oraciones se ha resaltado correctamente esta función sintáctica. ¿A dónde se ha resaltado de manera correcta al sujeto? Eso nos dice. ¿Cuál es el verbo? A ver, la tolerancia y la paciencia te ayudarán en la vida. ¿Cuál es el verbo? Te ayudarán. ¿No es cierto que aquí la persona que encaja es ellas o ellos? Ellos te ayudarán en la vida. Ellos te ayudarán en la vida. Ellos. ¿Y quiénes son ellos? La tolerancia y la paciencia. ¿Quiénes son ellos? Ahí lo voy a marcar ahí. La tolerancia y la paciencia.
Y dime, ¿qué han marcado? Han marcado solo la tolerancia. Faltó marcar la paciencia, ¿sí o no? Faltó marcar la paciencia, ¿sí o no? Ellos te ayudarán. La tolerancia y la paciencia son ellos, ¿sí? Claro. Ahora dime una cosita. Solo han marcado tolerancia, no paciencia. Entonces no es la A. La A no puede ser. Vamos con la B. Fue emocionante el encuentro de aquellos amigos. El verbo es fue. Fue emocionante. Él fue emocionante. Él fue emocionante. Él fue emocionante. ¿Quién es él? El encuentro de aquellos amigos. El sujeto es el encuentro de aquellos amigos. ¿Sí? Él fue emocionante. Eso fue emocionante. Pero dime, ¿no es cierto que falta subrayar de aquellos amigos? Porque el sujeto es todo eso, ¿no? Entonces, si falta subrayar, no puede ser la B. ¿Entendido hasta aquí? ¿Se está entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Va quedando claro, ¿no es cierto? Ya está, ¿sí o no? A ver, Ana, lamentablemente, llegué cuando te había sido. A ver, acá hay un verbo, llegué, y acá hay un verbo, había sido. Entonces, como tengo dos verbos, el principal, ¿cuál es? Llegué. El principal es llegué, porque el otro está subordinado por el cuándo. ¿De acuerdo? El otro está subordinado por el cuándo. Llegué. Yo llegué. Yo llegué. Yo llegué, lamentablemente, cuando te había sido. Ana no es sujeto. ¿Qué cosa es Ana? ¿Qué cosa es Ana? Acá lo explico. Acá lo explico. Ana no es sujeto. Ana no es sujeto. No hay concordancia. Ana es, ya lo dije. Ana, ¿qué cosa es? Vocativo. Oh. El vocativo no es sujeto. El vocativo no es sujeto. El vocativo es la persona, el ser, el elemento, si quieres decir. El vocativo es el ser al que nos dirigimos. El vocativo es el ser al que nos dirigimos. No es el sujeto. No es el sujeto. Ah, verdad, ¿no es cierto? A ver, yo digo, por ejemplo, José, coma, deja de molestar a Paquita. José, deja de molestar a Paquita. Dime, ¿José es sujeto? Deja tú. Sujeto es tú. ¿Qué es José? Es la persona a la que yo le estoy mandando, a la que yo me dirijo. ¿Me entendieron, estimados jóvenes? ¿Me entendieron? Ya ven qué importante es resolver la práctica juntos. Por eso hemos acabado no solo rápido, sino que nos sirve para complementar. ¿Sí? Todo está fríamente calculado. ¿Entendido? Entonces no puede ser la C. Díganme, ¿quedó entendido lo del vocativo? ¿Quedó entendido lo del vocativo? ¿Ya recordaron que era el vocativo? Sí, ¿no es cierto? Ahora miren acá, clarísimo, ¿no? Miren la D. Es indispensable que tú mantengas. ¿Cuántos verbos hay? ¿Cuántos verbos hay? Dos. Dos verbos, es y mantengas, ¿no? Es y mantengas. Díganme una cosita, díganme una cosita. ¿No es cierto que mantengas está subordinado por el qué? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya, ¿cuál es el principal entonces? Es indispensable. ¿No es cierto que esta parte de aquí, todo esto que está aquí, lo que voy a subrayar, dime tú, dime, se puede aumentar el artículo el, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Yo te dije, ¿se puede o no se puede? Sí se puede. Es indispensable el que tú mantengas la serenidad. Es indispensable el que tú mantengas la serenidad. Esos son los trucos lico. Trucos lico, ahí está. Es indispensable eso. Eso es lo clásico también, ¿sí o no? Claro. Sí, también puede ser así. Eso es ya para las subordinadas, para no marearles. Si no, imagínate, todos los métodos, ¿no? Pero está bien lo que dices, ¿no? No está mal, Alonso, está muy bien lo que dices, está muy bien lo que dices, está muy bien. Ahora miren, es indispensable. Él es indispensable, eso es indispensable, eso. Él o eso. Y si es él, ¿qué es? El que tú mantengas la seguridad. Él es indispensable. Él es indispensable. ¿Quién es él? El que tú mantengas la seguridad o que tú mantengas la seguridad. Y todo está en negrita y todo es sujeto. Si encajó, ¿cuál es la clave? La D. ¿Entendido? ¿Cuál es la clave? La D. Profe, ya está. Lo vi cuando llegaba del colegio.
El verbo principal es vi. Y llegaba está subordinado por el cuando. Acá es yo lo vi, pero yo no está, es tácito. Por eso la clave es la C. ¿Se entendió por qué la clave es la C? Y esta fue una pregunta de San Marcos 2017-2. Pregunta de examen de admisión San Marcos 2017-2. Ahora sí le puse el año. 2017-2. Hay varias preguntas que nosotros resolvemos que son de exámenes de San Marcos, sino que yo no le pongo los años, pero sí resolvemos varias. Y también de pre, la mayoría. Listo, una vez que ya quedó claro, vamos al número 2, ¿sí? ¿Qué les parece? Vamos al número 2, ¿sí? Vamos a resolver el número 2, ¿de acuerdo? Listo, vamos a resolver así uno por uno y acá vamos reforzando, ¿sí? Vamos con el número 2. ¿Qué dice el número 2? Bueno, 2 y 3 se pueden ver acá. A ver, el número 2, ¿qué dice? Dice, seleccione la oración que presenta sujeto pasivo. A ver, ¿dónde hay sujeto pasivo? Cuando el sujeto hace o recibe. Recibe, ¿no? García se había suicidado en su casa. ¿Cuál es el verbo? Se había suicidado. Yo se había suicidado, tú se habías suicidado, él se había suicidado. Él. ¿Quién es él? García sujeto. García sujeto. García sujeto. Pero él se suicidó. Él se suicidó. O sea, él, o sea, García es sujeto activo. Sujeto activo. Pues no puede ser esto, ¿sí? No puede ser, ¿sí? Puede ser. Los vendedores informales exigen reubicación. ¿Cuál es aquí? El verbo se exigen. Pero exigen ellos. Exigen ellos. Ellos exigen. ¿Y quiénes son ellos? Los vendedores informales. Pero dime, si ellos son los que exigen, si ellos exigen, es activo, ¿cierto? Los vendedores, ¿cierto? Los vendedores informales. Las medidas institucionales serán acatadas por todos. Las medidas institucionales serán acatadas por todos. Estimados jóvenes, ¿no es cierto que el verbo serán acatadas? Ellas serán acatadas. Ellos o ellas. En este caso son ellas. ¿Por qué son ellas, profesor? Porque son las medidas institucionales. Y dime una cosita, las medidas institucionales serán acatadas por todos. O sea, que las medidas institucionales o ellas hacen la acción o reciben la acción. Hace o recibe. Hace o recibe. Recibe. Recibe la acción de todos. Recibe la acción de todos. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Es pasivo. El sujeto acá es pasivo. La clave es la C. Listo. Profe, y la D dice, la nueva normalidad será distinto y triste a la vez. ¿Cuál es el verbo? Será. Él será distinto o ella será distinta. Distinta debe ser. Ella. ¿Quién es ella? Ella será distinta. ¿Pero quién es ella? La nueva normalidad. Pero si ella va a ser distinta, ella hace la acción. Activo. Siempre jugaron en el primer equipo. Acá el sujeto es tácito. Acá el sujeto es ellos. Ellos siempre jugaron. El sujeto es tácito y es activo, porque ellos son los que siempre jugaron. Por eso la clave es la C. Chicos, díganme, ¿se entendió el ejercicio 2? ¿Quedó clara la solución del ejercicio 2? Sí se entendió el ejercicio 2. Ya está. Ahora vamos al ejercicio número 3. Dice acá, en el enunciado, los programas televisivos del Perú no presentan una temática educativa. Los programas televisivos del Perú no presentan una temática educativa. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces, acá el verbo es presentan. Dice, no presentan. Entonces, aquí es ellos. Ellos no presentan una temática educativa. Ellos no presentan una temática educativa. Ellos no presentan una temática educativa. Ya repetí varias veces. ¿Quiénes ellos? Los programas televisivos del Perú. El sujeto es los programas televisivos del Perú. Ahí está el sujeto. Ahora analizamos el sujeto. Programas es el núcleo. Los es artículo. Determinante. Modificador directo. Televisivos es adjetivo. Modificador directo. Del Perú, frase prepositiva. MI. Ya analizamos el sujeto. Díganme, chicos, ¿hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí o no? Sí. Ahora escucha acá, escucha acá. A ver,
¿El sujeto es compuesto? No, porque tiene un solo núcleo. ¿Es complejo? Sí, porque hay MI. Esa es la clave. Pasivo no, porque ellos son los que hacen la acción. Tácito no, porque está escrito. Incomplejo no, porque sí hay MI. Se acabó. Listo. ¿Ya ven, chicos? Por eso hemos explicado el tema de manera práctica y rápida para que vean que es fácil y que se puede resolver los ejercicios. Y los estamos resolviendo juntos. ¿Entendido? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿De acuerdo? Vamos con el ejercicio 4. 4. Dice, reconozca la proposición donde aparece sujeto complejo. ¿Dónde hay sujeto complejo? A ver, para que haya sujeto complejo, ¿qué cosa debe haber? Para que haya sujeto complejo, ¿qué cosa debe haber? Modificador indirecto. Debe haber modificador indirecto. Ahora, acá lo más interesante es quién es MI, ¿no? MI, ¿quién es? La frase prepositiva. ¿Quién es más es MI? La frase la frase comparativa, ¿sí? La frase prepositiva, tenemos a la frase comparativa, también es MI, ¿quién? La proposición subordinada, y por último, ¿quién más? La aposición, sea específica o sea explicativa. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, entonces vamos con lo siguiente. Dice acá, muchos piden un cambio en la Constitución. ¿Cuál es el verbo? Piden. Ellos piden un cambio en la Constitución. Ellos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Muchos sujetos, muy bien. Ahora digan ustedes, muchos, ¿es complejo? Ni siquiera tiene MI, ¿no? Chao, tú no eres. La A no es, chao, ya fue ya. Vamos con la B. Dice, la información de Internet la comprueba con otros datos. Acá es el verbo comprueba, ¿no es cierto? Él la comprueba con otros datos. Él la comprueba con otros datos. Ah, entonces, ¿será así o no? ¿Sí? Él la comprueba con otros datos. ¿Cuál es el sujeto aquí? Él. El sujeto es él. Él. Él la comprueba con otros datos. Pero alguien dirá, profesor, ¿y él no es la información? No, no. La información no es él. La información es ella. Ah, él la comprueba con otros datos. Y si quieres darte cuenta un poquito más, ¿qué dice acá? Escúchame, ¿qué dice acá? La comprueba. ¿Y quién es la? La información de Internet. Ah, ahora se dieron cuenta por qué el sujeto no es eso. Díganme, ¿se dieron cuenta por qué el sujeto no es eso? ¿Se dieron cuenta o no? Vamos, díganme. ¿Se dieron cuenta o no? ¿Qué dicen? Sí se dieron cuenta, ¿cierto? Eso. Sí se dieron cuenta. ¿Ven? Entonces, no es esto, pues. Ahí, el que menos se pudo haber equivocado, ¿sí? Se pudo haber equivocado, ¿no? ¿No? Se pudo, pero no ha sido así. ¿Entendido? Ahora acá, surgieron varios problemas de corrupción. Surgieron varios problemas de corrupción. El verbo es surgieron. Ellos surgieron. Ellos surgieron. Ellos surgieron. Estimados jóvenes y señoritas, díganme quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos? Los varios problemas de corrupción o varios problemas de corrupción, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Donde problemas es el núcleo, varios es MD y de corrupción es el MI. Entonces la clave es esto, por eso. ¿Se entendió? Porque el MI es de corrupción. Porque el MI es de corrupción. Así es. Los víveres para las personas no los entregaron. Acá el verbo es entregaron, pero el verbo es, el sujeto, perdón, es ellos. Ellos no los entregaron. Ellos no los entregaron. No es los víveres, sujeto, porque es no los entregaron. No los entregaron. ¿Y quién es los? Los víveres. Ah, por eso el sujeto es ellos. Y no está escrito ellos, es tácito. No está escrito ellos, es tácito. ¿Entendido? Qué interesante, ¿no? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? ¿De acuerdo? Ella me miente con frecuencia. Uy, mentirosa. Sujeto ella. Ya, pues, eso no puede ser porque el sujeto ni siquiera tiene MI. ¿Se dieron cuenta? ¿Todo claro entonces? A ver, estimados jóvenes y señoritas, ¿se está entendiendo? Sí, ¿no es cierto? Se está entendiendo. Ahora vamos con el siguiente ejercicio. Sería el ejercicio 5. Vamos con el ejercicio 5.
Que repita la D. ¿Cuál D? Acá. ¿Cuál, la D o la B? La B. Sí, la B, ¿no? A ver, es que acá pasa lo siguiente, pues, mira. La información de Internet la comprueba todos los días. El verbo es comprueba. Acá el sujeto es él, tácito, que él comprueba, él comprueba con otros datos la información de Internet. Lo que pasa es que aquí el sujeto es él o ella. Él comprueba. Pero miren, la comprueba, la comprueba, la comprueba. ¿Quién es la? ¿Quién es la? La comprueba. ¿Quién es la? La información de Internet. Entonces, la información de Internet es la, y no es él que es el sujeto. ¿Se dieron cuenta? ¿Entendido, Alicia? ¿Sí? Ahora sí. Lo que pasa es que la es OD, los, las es OD, y la información de Internet es OD. Sino que como estamos viendo sujeto, por más que muchos sepan, no estoy explicando con esa teoría para que no se confundan. ¿Entendido? Ya la próxima semana que hemos predicado, ya explicamos con todo, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Sí? Listo. Vamos aquí. Dice así, indique la opción en la cual la frase resaltada funciona como sujeto, donde la frase resaltada funcione como sujeto. La frase resaltada funcione como, ¿qué dice? Como sujeto. Atención con esto, atención con esto. Miren, dice acá, a ver, lo compré, dice, a ver, dice acá, lo compré por internet. A ver, lo compré, se parece a lo que preguntó Alicia, ¿no? Lo compré yo, el sujeto es yo. Ese lo, es el libro. Ah, ¿entendido? No es la A. El día del trabajo lo celebraron de forma distinta. Celebraron ellos. Celebraron ellos. Tácito. A ver, celebraron. Lo celebraron. ¿Quién es lo? ¿Quién es lo? Ya se dieron cuenta, no es el sujeto. Ese lo es el día del trabajador, no es. A los candidatos los entrevistaron esos periodistas. ¿Cuál es el verbo? Entrevistaron. Ellos los entrevistaron. Ellos los entrevistaron. ¿Quiénes son ellos? Esos periodistas. Esto sí es sujeto. La clave es la C. Listo. ¿Se entendió? ¿Se entendió por qué la C? ¿Se entendió por qué la C? ¿Sí? Sí se entendió, ¿no es cierto? Profe, ¿y acá por qué no? Marlon practica esos temas. Practica él. Practica él. Practica él practica. Pero él no es Marlon. Marlon es vocativo. Muy bien. Marlon es vocativo. Los cursos de letras los aprobamos con dificultad. Los aprobamos. Nosotros los aprobamos. Nosotros los aprobamos. El sujeto es nosotros, tácito. Y ese los es esto de acá, los cursos de letras, por eso no es. Díganme, ¿quedó claro? Díganme, ¿quedó claro? Ya ves, estamos practicando con varias oraciones, ¿sí? ¿Ven? Ya está, ¿sí? Listo. Vamos al ejercicio 6. Vamos al ejercicio 6. Atentos con el ejercicio 6. Dice así, ¿dónde hallamos sujeto compuesto? A ver, ¿dónde hay sujeto compuesto? Dice. El mucho leer y el poco dormir fueron pasatiempos de Don Quijote. El mucho leer y el poco dormir fueron pasatiempos de Don Quijote. ¿Cuál es el verbo? Fueron. Ellos fueron pasatiempos de Don Quijote. Ellos fueron pasatiempos. ¿Y quiénes son ellos acá? ¿Quiénes son ellos? El mucho leer y el poco dormir. El mucho leer y el poco dormir. Entonces ya está. Y acá, ¿cuál es el núcleo? Leer y dormir. ¿Cuál es el núcleo? Leer y dormir. ¿Qué habíamos dicho en la clase? Que los infinitivos sí pueden ser núcleo del sujeto. Y ahí está comprobado. ¿Ya ven? Qué interesante. ¿Estamos bien entonces? Sí, qué bonito, ¿sí o no? La clave es la A. Sí, se entendió, ¿no? A ver, vamos a analizar el resto rapidito. A los congresistas y a sus asesores los investigarán pronto. A ver, ¿cuál es el verbo? Investigarán. Ellos también, ¿no?
Ellos los investigarán pronto. Ellos los investigarán pronto. Los investigarán. ¿Quiénes son ellos? Ellos. Perdón, ¿quiénes son los? Los investigarán. ¿Quiénes son los? A los congresistas y sus asesores. Pero ese no es, ¿no? ¿Entendido? José y Cristian debatan estos temas de política educativa. Debatan ustedes. Debatan ustedes. El sujeto es ustedes. Ah, ¿y José y Cristian qué es? José y Cristian qué es? Vocativo. Muy bien, porque se dirige a ellos. Profesor, el vocativo pueden ser dos. Sí. Y ahí lo habían colocado como dos para que parezca sujeto compuesto y te engañen, pero tú ya no caes. Ya no caes, te diste cuenta, ya no caes, ya sabes el truco. Ya sabes los trucos, ¿sí o no? Todo lico, entonces. Ya sabes los trucos, ¿sí? ¿Entendido? ¿Sí? Listo, ya no caes. Muy bien, listo. Dice, muchos no tienen electricidad e internet para sus clases. A ver, ¿cuál es aquí el verbo tienen? Tienen. Ellos no tienen electricidad ni internet para sus casas. ¿Quiénes son ellos? ¿A quién representa ellos? A muchos. Y este sujeto no es simple, no es compuesto. A los niños y a las niñas los vimos correr por el patio de la escuela, pero nosotros los vimos correr. Nosotros los vimos correr a los niños y a las niñas en el patio de la escuela. Nosotros. Entonces, este los se refiere a niños y a las niñas, no es. ¿Qué les pareció? Analizamos cada uno. ¿Se dieron cuenta? ¿Todo claro entonces? Sí, todo claro, muy bien. Vamos al número 7 entonces. Vamos al ejercicio 7. Vamos al ejercicio 7. Dice así. A ver, muy bien. Dice acá dice que busques, ¿qué cosa? Busques al sujeto activo, o sea, el sujeto que ejecuta la acción. Los pasajes para provincias fueron comprados ayer. Ellos fueron comprados. ¿Quiénes son ellos? Los pasajes para provincias. Pero ellos fueron comprados por alguien. O sea, el sujeto recibe la acción del que compra el boleto. Por lo tanto, la A no es. No puede ser la A. ¿No es cierto? Es pasivo. Te piden activo, te piden activo. Muchos productos son elaborados por los chinos. El verbo es son elaborados. Ellos son elaborados. ¿Quiénes son ellos? Muchos productos. Pero los productos no se elaboran solo. Lo hacen los chinos. Pasivo. Tampoco es esto. Las avenidas principales serán asfaltadas para enero. El verbo es serán asfaltadas. Ellas serán asfaltadas. Las avenidas principales. Pero las avenidas principales serán asfaltadas por obreros. O sea que recibe la acción, tampoco es la C. La D, el próximo año celebraremos el centenario del país. El próximo año celebraremos nosotros. Nosotros vamos a celebrar. Entonces, si acá es nosotros, quiere decir qué cosa? Quiere decir que el sujeto es activo. Es tácito, pero es activo. Es tácito, pero es activo. La clave es la C. Y la E, por sus padres, fueron sancionados esos traviesos niños. Los que son sancionados son los traviesos niños, pero no hacen la acción, reciben la acción por parte de sus padres. Por lo tanto, no puede ser. ¿Entendido? ¿Listo? Ya está. Ya está. ¿Entendido entonces? Listo. Vamos ahora con la respuesta del ejercicio 8. Vamos con el ejercicio 8. ¿A cuántos ejercicios son? 14. ¿No? Vamos bien. Ocho. Ay, perdón. 8, ahora sí. Dice acá. A ver. Dice. En las oraciones, exija su boleto. A la ociosidad dile no. Te recojo a la salida. Carlos, sé paciente. Los sujetos respectivamente son allá. Exija su boleto. Usted exija su boleto. A la ociosidad, dile no. Dile tú, dile tú, dile tú.
Te recojo a la salida. Te recojo yo. Te recojo yo. Carlos, sé paciente. Tú sé paciente. Tú sé paciente. Tú. Listo, se acabó. ¿Cuál es la clave? Usted, tú, yo y tú. La A. Solamente la letra A. La pregunta 8 es la letra A. Usted, tú, sí. ¿Sí, no? Sí, está bien. Está bien lo que dice. Muy bien. Así es, así es, así es. Vamos al ejercicio 9. A ver, acá está el ejercicio 9. Vamos a ver qué nos dice acá. Sí, muy bien. Acá se cambió de tema, el predicado. Bueno, pues lo resolvemos. A ver, muy bien. Dice acá, el predicado es de dos clases. Nominal, si está estructurado. El predicado vamos a ver la próxima clase, por si acaso, ¿ya? Más paciencia. ¿Sí? Vamos a ver bien bonito. Profe, en la clave, si en la clave estuviera tú, yo y tú, ¿seguiría estando bien? Porque, a ver, que estuviera tú, es que exija su boleto. Tú exija su boleto, no puede ser, pues, ¿cierto? Es usted. Es exija tú, ¿no? Es exige. Si fuera exige, sería tú. Claro. Claro, debe ser usted, sí o sí. Es que exija. Exija tú. Se puede decir exija tú. No, es exige tú. Tú exige. ¿Te das cuenta? Exige es usted. Ah, pero ahí, no, ahí dice, ah, claro, usted exíjalo y su boleto es lo, pues exíjalo, ¿no? Claro. Usted sigue siendo usted. ¿Cierto? Claro. A ver acá. El predicado de dos clases, nominal, si tiene frase verbal atributiva, y verbal, cuando presenta frase verbal predicativa. En el primero, el verbo es copulativo, en el segundo, el verbo predicativo. Elija la opción que contiene predicado nominal. A ver, predicado nominal, chicos, algo fácil y simple, es cuando el verbo de la oración sea copulativo. Si el verbo es copulativo, hay predicado nominal. Ahora, ¿cuándo el verbo es copulativo? Cuando el verbo carece de sentido completo. O sea, cuando el verbo no tiene sentido pleno. Vamos a decir que es un verbo sin sentido. Y la expresión que da sentido y describe el sujeto, ese es el atributo. A ver, dice, César Vallejo fue a París después de ser excarcelado. Aquí está fue. César Vallejo fue. Verbo copulativo, espérate. ¿A dónde fue? A París. Circunstancial del lugar. ¿Y cuándo fue? Después de ser excarcelado. Digan ustedes, ¿hay algún atributo aquí? ¿Hay atributo? No. Hay circunstancial del lugar y hay circunstancial de tiempo. Entonces no es la A. Vamos con la B. Mi DNI está en el segundo cajón de la vitrina nueva. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Dónde está mi DNI? En el segundo cajón de la vitrina nueva. Circunstancial del lugar. Acá no hay atributo. La C. La empresa de electricidad fue injusta en los cobros. ¿Cuál es el verbo? Fue. La empresa de electricidad fue, no tiene sentido. Pero acá sí hay un atributo, injusta. Injusta en los cobros, injusta principalmente. Lo que pasa es que injusta es una palabra que da sentido al verbo. O sea, los atributos generalmente son palabras que describen al sujeto. Dime, injusta no se refiere a la empresa de electricidad. Dime, injusta no se refiere a la empresa de electricidad. ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? O sea, este es el atributo. Pues. Ahí está la clave. Profe, y acá está atendiendo con todas las medidas de bioseguridad. Es que el verbo es está atendiendo. ¿Cómo? Con todas las medidas, circunstancial de modo. Ella fue al campo de juego entusiasmada. El verbo es fue. ¿A dónde fue? Al campo de juego. Al campo de fuego. ¿Y cómo fue? Entusiasmada, circunstancial de modo. ¿Se dieron cuenta? Entonces la clave solo es la C. A ver, chicos, díganme, ¿todo bien? ¿Todo bien con la 9? ¿Sí? ¿Todo bien con la 9 entonces? ¿Qué me dicen? ¿Sí? Todo bien con la 9, ¿no es cierto? Muy bien. Todo bien con la 9. Excelente, entonces. Excelente, verdaderamente. Estamos bien. ¿Sí? Estamos bien. Listo, los felicito a todos. Muy bien. Por si acaso el predicado toca la próxima. Más bonito. Paciencia, ¿ya? Acá vamos con la 10.
con la 10. Ya, vamos con la 10. ¿Qué dice la 10? A ver, vamos a leer la 10, ¿ya? Dice acá, a ver, vamos. Dice, indique las alternativas que presentan predicado verbal. ¿Ya? Muy bien. Listo, vamos con la 10. A ver, predicado verbal, lo contrario nominal. Con o sin. Con o sin. Sin, ¿no? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Vamos, dime. ¿Sin qué? Sin atributo. Sin atributo, ¿ya? A ver, vamos aquí. Sebastián está pensando en su carrera profesional. El verbo se está pensando. Perífrasis. Dime, ¿en su carrera profesional es atributo? ¿Sí o no? No, no es cierto. No. Entonces, ¿qué predicado es este? Entonces, ¿qué predicado es este? Verbal. ¿Sí? Ah, entonces el número 1 sí es. Ah, número 1 sí es. Número 1 sí es. Ah, número 1 sí es. Acá empieza con 2. Chao. Ah, acá empieza con 2. Chao. Ah, acá empieza con 3. Chao. Ya está. Sigue. Dante viajó con Virgilio hacia el infierno. Ah, ¿cuál es el verbo? Dante, ¿no? ¿Con quién viajó? Con Virgilio. Compañía. ¿Hacia dónde? Lugar, infierno. Acá no hay atributo. Ah, son sin atributo. Verbal, verbal. Ah, 1 y 2. 1 y 2. Acá dice 1 y 3. Ya fue. ¿Cuál es la clave? Esto. Sigue, sigue. Los comedores populares están repletos. Los comedores populares están. ¿Tiene sentido? No. Y repletos es atributo de comedores. Este es predicado nominal. No es verbal. Entonces, el número 3 no es. 1 y 2 sí, ¿no es cierto? Y el 4, muchas personas padecen hambre y sed. El verbo es padecen. El verbo es padecen. ¿Qué padecen? Hambre y sed. Eso es o de verbal. Entonces, esto sí es. Sería 1, 2 y 4 comprobado. ¿Entendido? 1, 2 y 4 comprobado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Todo bien? Sí se entendió, ¿no es cierto? Vamos al número 11. Vamos al número 11. ¿Ven cómo avanzamos? Listo, ¿sí o no? Vamos al número 11. Ya, hoy se acabamos todo, ¿no? Ya está, número 11. Listo, vamos al número 11. ¿Y qué dice acá? El número 11 dice, el complemento atributo es una función sintáctica que desempeña la palabra o grupo de palabras, generalmente un adjetivo o un sustantivo, que a través de un verbo copulativo atribuye una cualidad o estado a la entidad designada por el sujeto. En este sentido, elija la opción que presenta este complemento. ¿Qué complemento nos están pidiendo? El atributo. Uy, ya lo hemos visto, ¿no? Con verbo copulativo, ¿no es cierto? A ver, vamos, dice acá. Los víveres están en el costal blanco, pero el verbo es están. ¿Dónde están? En el costal blanco. Circunstancial del lugar, no es atributo. Entonces no puede ser la clave, ¿cierto? Por supuesto, circunstancial del lugar, no es, ¿cierto? Juan es felicitado por su aporte educativo. Acá el verbo es felicitado. ¿Por qué es felicitado? Por su aporte educativo. Este es circunstancial de causa. Y si esto es circunstancial de causa, entonces esto no puede ser, ¿sí o no? No hay atributo. Vamos con la C. La vacuna tarda bastante aún para el país. Acá el verbo es tarda, ¿sí? Tarda. ¿Cuánto? Bastante aún. ¿No es cierto? Bastante aún. Y para el país. Listo. Entonces no es, ¿sí o no? No hay. Ya fue, ya. No es. Valdelomar fue un cuentista posmodernista. Valdelomar fue, no tiene tanto sentido, pero un cuentista posmodernista no se refiere a Valdelomar. Este es atributo, ¿sí o no? Entonces, ¿la clave cuál es? La clave la D. Esto es la clave la D. Sí. Y acá, ¿qué dice? Eva fue a la biblioteca muy temprano. El verbo es fue. ¿A dónde? La biblioteca. ¿Cuándo? Muy temprano. Circunstanciales, ¿no? Nada que ver. Entonces, la clave está bien. La clave es la D. ¿Todo claro para pasar a las 12? ¿Todo claro? Sí, todo claro, ¿de acuerdo? Sí, ¿no? Pasamos a la 12, ¿no? Listo, vamos con la 12. Listo, vamos con la 12. Sí, vamos avanzando entonces. Vamos con la 12. Son 14 ejercicios, si no me equivoco. Son 14, sí. A ver, me confirman. Son 14, ¿no? 14 o 16. Son 14. Ah, 14. Entonces estamos pronto a terminar, ¿sí? Muy bien. Listo. A ver, dice acá el número 12. 12 dice, ¿no? El complemento directo es el que está exigido por el verbo y completa su significación al designar la entidad a la que afecta directamente la acción verbal. Se construye sin preposición o determinadas circunstancias con la preposición a. Con respecto al informado, identifique el enunciado donde aparece este complemento.
A ver, ¿dónde aparece el complemento directo? El famoso OD. El OD, recuerda, el OD es aquel que se puede reemplazar por los pronombres lolos y lalas. Y recuerda que el OD, acá está lo que hemos visto el sujeto. El OD se puede convertir en ¿qué? Vamos, tú sabes. Se puede convertir en sujeto pasivo. Esto lo explicamos en el verbo, ¿recuerdas? Esto lo explicamos en el verbo, ¿sí? Se puede convertir en sujeto pasivo. Una vez que tenemos esto, entonces ya podemos determinar, ¿sí? A ver, fue interesante la historia de esa novela. Miren, la historia de esa novela es sujeto. La historia de esa novela realista es sujeto. El predicado fue interesante. Fue escopulativo, interesante ese atributo. No es la A. ¿Me entendieron la A? ¿Entendieron la A? La historia de esa novela es sujeto. La historia de esa novela realista es sujeto. Y fue interesante es predicado. Pero fue escopulativo, interesante atributo. ¿Sí? La B. Los participantes anotaron los datos importantes. ¿Cuál es el verbo? Anotaron. Pero mira, yo puedo decir que los participantes los anotaron. Los anotaron. ¿Y quiénes son los? Los datos importantes. Ahora convierte en sujeto pasivo. Los datos importantes fueron anotados por los participantes. Los datos importantes fueron anotados por los participantes. ¿Se pudo transformar en sujeto pasivo? Sí, sí se pudo cambiar en sujeto pasivo y se pudo cambiar por los. Entonces, esta es la clave. Link. Ya está. ¿Ya ves qué fácil? ¿Ya ves qué fácil? A ver, ¿qué dice acá? Nos reuniremos en la Plaza San Martín para la protesta. A ver, ¿dónde nos reuniremos? En la Plaza San Martín. Circunstancial del lugar. ¿Para qué? Para la protesta. ¿Sí? Circunstancial de finalidad. Ese nos. ¿Será OD? Si es OD, conviértelo a sujeto pasivo. Nosotros seremos reunidos en la Plaza San Martín para la protesta. Nosotros fuimos, no, perdón, fuimos. Nosotros fuimos reunidos en la Plaza San Martín para la protesta. ¿Es así exactamente? No. ¿El empleado no accedió a sus requerimientos falsos? El empleado no accedió. ¿No los accedió? ¿No las accedió? No tiene sentido. Le pidió a ellas con devoción. Nada, está el lema bien ahí. Entonces la clave la B. Listo. Vamos al número 13. A ver, número 13. Dice así, el número 13. Dice, señale el enunciado en que la frase nominal resaltada cumple la función de objeto directo. Uy, uy, uy. Ya pues, parecido al anterior, ¿no? Pues vamos a ver, dice así. Crecieron en el jardín flores blancas y amarillas. Lo que pasa que crecieron. Ellas crecieron en el jardín. Ellas crecieron en el jardín. ¿Quiénes son ellas? Flores amarillas y blancas. Sujeto. Oh, sujeto. Allá. Por favor, una vez más, pulsa la tecla Enter. Pulsa tú la tecla Enter, por favor. Sujeto tácito, pues, muchachos. Tácito, ¿sí o no? Pues no puede ser la B, pues. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? No puede sérselo. Los argumentos de las novelas los debes conocer. Tú los debes conocer. Sujeto tácito tú. Tú los debes conocer. Los. Los no es o de. Los, lalas. Y los no es los argumentos de las novelas. Transfórmalo a sujeto pasivo. Transfórmalo a sujeto pasivo. Los argumentos de las novelas deben ser conocidos por ustedes. Sale. Oh, oportuno. Oh, la C. Flores se casó el año pasado logrando. ¿Cuándo se casó el año pasado? Circunstancial. Esto no es. Esa mujer, esa bella mujer es mi madre. ¿Qué cosa sería esto? Atributo, pues. Listo. No es. Díganme. Díganme. Ya está. ¿Entendido? ¿Sí o no? Ah. Número 14. Dice acá.
Dice, identifique la oración donde el pronombre cumple la función de objeto directo. Pronombre en función de objeto directo. ¿Será necesariamente lolos y lalas? Depende, ¿no? A ver. Me voy temprano para llegar a la fila. Pásalo a sujeto pasivo. Yo me soy ido temprano. Yo me soy ido temprano. Nada que ver, pues. Te entregaré todos los boletines. Te entregaré todos los boletines. ¿Tú serás entregado por los boletines? ¿Qué? ¿Tú te vas a cambiar por boletines? No creo. ¿Sí? No. Nos van a devolver la plata de la inscripción. ¿Nosotros seremos devueltos por la plata de la inscripción? No, ¿cómo está? No, pues. ¿Que tú vales una inscripción en una academia? No. Acá, atentos acá, atentos acá, atentos acá. Se lava con jabón durante 20 segundos. ¿Cuál es el pronombre, chicos? ¿Cuál es el pronombre? El pronombre se. Y se es un pronombre, escuchen chicos, se es un pronombre ¿de qué? De tercera persona, ¿ya se dieron cuenta? O sea, se es él o se es ella. Se fue él, se fue ella. ¡Ah! Esto quiere decir que él, ¿no es cierto? Se lava con jabón durante 20 minutos. Se lava con jabón durante 20 minutos. A ver, ¿cómo sería ahí? ¿Cómo sería ahí? Que él es lavado por 20 minutos. O que él se lava, ¿no? Que él se lava, él es lavado. Bueno, tiene más lógica, ¿verdad? Te diré toda la verdad. ¿Tú serás dicho la verdad? No, no es cierto. Él es lavado. Así es acá, por si acaso. Él lava, tiempo presente. No, él se lo lava, no pues. Él es lavado, él es lavado, él es lavado, pues. Él es lavado. Pues como bañado, pues. Él es lavado. Sino como dice lavado suena raro, pero él es lavado con jabón. Sí se puede decir que él es lavado, él es bañado, pues. Ah, verdad, pues. Como sinónimo de bañado, ¿no? Pues la clave es la D. ¿Sí? Listo. Y hemos terminado, entonces, de resolver, ¿no es cierto?, todos los ejercicios. ¿Sí? Él es lavado. Muy bien. Listo. Hemos resuelto toda la teoría del sujeto y hemos avanzado un poco el predicado nominal, verbal o de. ¿Entendido? Muy bien. Claro, la siguiente semana vamos a hablar específicamente del predicado. Vamos a hablar de qué. Vamos a hablar de lo de, vamos a hablar de lo y de todo eso, ¿no? Y claro, lo vamos a hablar más rápido y también vamos a resolver, ¿sí? ¿Listo, jóvenes? ¿Qué les parece? ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No, profe, ya listo. Dicen que no. Listo, se acabó entonces la clase. ¿Ya? Muy bien. Ah, no, sí, hay una pregunta que... Ah, ya, nos vemos la próxima. Ah, ya. Muy bien. Ah, ya, muy bien. Ah, gracias por la felicitación. Pero créanme que cada vez que hay un progreso, que hay un avance, todo lo que uno aprende es para poner a la disposición de los demás, ¿sí? A la disposición de los demás y brindar un mejor servicio y mejorar poco a poco la educación también que merece, ¿no?, ser mejorada, renovada, ¿no? Muy bien, gracias a todos. Se cuidan bastante. Bueno, muy bien. Ya, muy bien. Se cuidan bastante. Muchas gracias. Gracias también a la tutora. Sí, hemos terminado. Gracias. Cuídame. Hasta luego.